Wow, así que bueno, pensaste eso que la vida se regresa normal, regresando a enseñar, una familia que tener más dinero, o la casa más grande a lo mejor. Sí, pero yo no regresé a la iglesia. Así que bueno, es como si dijiste aquí, gracias por la solución. Sí, gracias a Dios. Y había heredado algún dinero, mi padre había muerto, así que teníamos algo de dinero y estábamos durmiendo en las noches y eso era algo que no habíamos hecho por más de un año y medio o lo que era. Así que era la primera vez que podían dormir toda la noche ya. Así que un trauma muy grande. Teníamos tres hijos ahora y la casa era un poco pequeñita y esto y el otro y teníamos un poco de dinero y la cocina de ella era miserable y estaba caminando por la casa y dije, ¿sabes qué? Vamos a arreglar esta casa, vamos a construir un cuarto más, vamos a tener más espacio, vamos a hacerla bella y típico alemán, yo miré a la estructura y dije, bueno, la primera cosa que tiene que cambiar es esta cocina horrible y había algunas paredes ahí que me irritaban porque tenía que caminar alrededor de ellas, así que me fui al techo y miré toda la estructura y después agarré mi martillo de construcción y destruí esa pared. Así que sacamos toda la cocina, mi pobre esposa, su vida una miseria. Estaba cocinando en el garaje. Oh, bueno, me imagino que lo podías hacer porque ya podías dormir toda la noche. A lo mejor ayudaba. Sí, Sí, después contraté a alguien para diseñar, digamos, cómo íbamos a extender la casa y empezamos a construir. Y después busqué un ebanista para construirle una bella cocina nueva. Y fui a buscar y encontré este ebanista alemán. Así que bien exacto. Tenía que ser exacto, tenía que ser correcto todo, no quería tener algo que no está hecho mal. Así que encontré a esta persona y él dijo sí, que iba a venir. Así que estamos construyendo y todo se está construyendo y él hizo la cocina, la preparó y después la trajo y estaba instalando las unidades. Y mientras estaba instalando las unidades, él me dijo, ¿saben qué? Yo no solamente construyo cocinas, yo también camino con el Señor. Él dijo, camino con el Señor. Yo camino con el Señor, le puedo hablar con usted de ese asunto y yo me dije, oh no de esos otros tontos cristianos y aún tenía esa rebelión en mí, así que yo fui muy duro con él y yo le dije, ¿sabe qué? Usted camine con su Señor, pero yo quiero solo una cocina. Le hiciste claro que él entendiera dónde él estaba y dónde tú estabas. Sí, yo no quería tener nada que ver con su señor. Y él dijo, ok, está bien. Y después dijo, pero ¿le estorba si yo le doy esto? Y agarró un panfleto y me lo dio. Y yo me dije, oh no, uno de esos otros panfletos cristianos locos. Pero ahí estaba él enfrente de mí y no quería tirarlo enfrente de él. Y así que lo puse en un cajón ahí en la unidad de la cocina y lo puse ahí dentro y lo cerré y se acabó. Y después tuve que ir al trabajo y me olvidé del asunto y él puso la cocina nueva dentro. Y después de 3 meses todo se había acabado, la casa había sido reconstruida muy bella. Así que una bella casa y la vida sigue. Sí, así que la vida sigue y las cosas están en paz en la casa y todo está calmo y estamos viendo la televisión y tenemos esta piscina muy bella y todo eso, así es en el mundo y hay paz en la casa y estoy pensando, bueno, eres un gran hipócrita porque eres bien contento de recibir ayuda, pero cuando se tiene que regresar a algo, tú simplemente estás ahí sentado y gozas de los beneficios, pero ¿qué eres? Eres un hipócrita. Así que pensaste que, bueno, la conciencia a lo mejor dentro de ti tienes que regresar algo al Señor porque Él me ha dado a mí, ¿no? Sí, el Señor me ha dado. Y así que, ¿cuál es la mejor manera? Bueno, si uno puede, para aplacar ese sentimiento, bueno, lo usa el bolsillo, dar una contribución financiera. Así que la primera cosa que hice, fui a la iglesia católica que necesitaba reparaciones porque el techo estaba muy mal. Así que fui al sacerdote y le dije, ¿saben qué? Su techo aquí está en un estado muy malo, yo quiero repararlo. Así que busquen a un contratista, reparen su techo y le di un cheque. Bueno, eso fue un asunto muy grande para ti porque tú nunca habías dado nada al sistema, Sí, digamos. porque yo nunca había dado ni un centavo a la iglesia. Así que, y ahora, ¿acaso las cosas que habían ocurrido en tu vida estabas reconsiderando y tratando de regresar algo a la iglesia por lo que habían hecho por ti? Sí, así que primero hice una contribución financiera, pero eso como que no me dio satisfacción,
Así que yo pensé, bueno, será que ya regreso a la iglesia, pero voy a verme como un tonto si yo regreso a la iglesia. Aquí está este profesor ateo que va a la iglesia. Bueno, ¿acaso de este ambiente muy ateo en la universidad con los profesores y todos ellos había mucho conflicto? Sí, así que pensé, bueno, voy a usar mis hijos. Ellos están preparados, prontos para ir a la iglesia. Es el tiempo de la comunión, de la confirmación, así que tienen ya la edad, así que ahora a la iglesia. Habían sido bautizados, no me pregunten por qué, pero sí, ellos fueron bautizados en la iglesia católica. Sí, fue por los padrinos. Los padrinos eran católicos y por eso los hicimos bautizar. Pero ahora tú estás usando tus niños como una excusa para que tú puedas regresar a la iglesia a causa de esa necesidad interior. Algo dentro de ti te está empujando a la iglesia. Sí, correcto. Así que regreso a la iglesia y me convierto en un católico súper fiel. Así que devoto en los rituales y sacramentos. Sí, así que la primera cosa que hice, fui al sacerdote y le dije, ahora estoy regresando a la iglesia y esto es sobre Dios, pero yo soy un científico, yo soy un evolucionista. ¿Y qué hago ahora? Explíqueme esto. Y el sacerdote dijo, pero esto no es problema, todos saben que creen en la evolución es un hecho. Ok, está bien, muy bien. Así que habías encontrado armonía con ese sistema cristiano y la evolución. Sí, ningún problema. Así que yo me convertí en un buen católico. Solía ir a misa, solía ir a la confesión, mis hijos iban a la confesión, iban a la misa. Y mi esposa, ¿qué pensabas tú? Bueno, a mí también me fascinaba ese sistema. Nunca había estado asistiendo a una iglesia. Y a pesar de que fue todo extraño para mí, todo ese inclinarse y las pequeñas campanas. La liturgia. Sí, yo no participaba, pero lo acompañaba y él se inclinaba. Yo me quedaba en silencio, pero me fascinaba. Había algo que me atraía y era esa pequeña caja con la luz roja. Era algo místico y yo sentía que a lo mejor había algo en ese sistema religioso. Así que tú estabas buscando, mientras que para él esa era su niñez que estaba regresando y encontrar armonía con todas estas luchas que él había tenido anteriormente. Sí. Así que le dije yo al sacerdote católico, mi esposa quiere convertirse en católica. Y él dijo, oh, está bien, yo voy a venir. Pero nunca logró, por alguna razón, venir a la casa. Así que después, un par de meses que estaba ya pasando por esa experiencia, estaba enseñando una clase sobre la evolución. En la universidad. A la universidad, a los estudiantes médicos de medicina. Sí, de primer año. Sí, estudiantes de primer año. Así que bueno, estaban empezando una grande clase, me imagino. Sí, una clase muy grande y los teníamos en 3 sesiones. Tomamos 450 estudiantes a la vez, así que 450 estudiantes ahí. Y estoy explicando la fisiología y la anatomía del riñón. Y al mismo tiempo y estaba incluyendo también la evolución del riñón y cómo el riñón se había evolucionado de este animal y ha cambiado sobre ese animal y todos esos asuntos. Y esta joven se levanta y dice, disculpe, pero yo no creo en la evolución. Así que un estudiante se levanta de entre 450 estudiantes, te mira y te dice, sí, Dr. Fight, yo quiero decirle que yo no creo en lo que usted está diciendo. Así directamente. Sí, me lo dijo así, en frente de 450 estudiantes. Eso tomó valor. Sí, eso tomó valor. Pero obviamente yo soy el profesor y uno no puede permitir ese tipo de humillación en frente de 450 estudiantes. Así que yo la destruí a ella conciencia y su ignorancia y su estupidez y que mejor se queda quieta y escuche y aprenda porque esto es lo que es, esto no es una conjetura o probabilidad, este es un hecho. Y así que fui tan duro con ella que ella se sentó y lloró. Verdaderamente comprobaste la teoría de la evolución con ella, le diste su merecido. Sí, así que, y el resto de los estudiantes se quedaron muy impresionados y ellos pensaron, oh, eso, así es, uff. Así que, pero así yo había sido formado, eso era nuestra formación, así que no había ni una duda que podía estar mal, era un hecho. Y de hecho habíamos tenido creacionistas en nuestra universidad de científicos y lo habíamos ridiculizado, nos habíamos burlado de ellos, eran tontos para nosotros. Así que un ambiente muy hostil.
Sí, muy hostil. Así que creación o entretener cualquier idea con Dios. Así que, de hecho, esta muchacha le da su merecido y después totalmente humillada, todos muy impresionados y regresas a tu oficina. Así que yo regreso a mi oficina y ahora estoy ahí trabajando en mi oficina y mi conciencia empieza a preocuparme, no sobre lo que había dicho, no sobre la ciencia, pero sobre el hecho de que la había humillado hasta el punto de que ella había empezado a llorar. Y así que pensé, bueno, esto no es algo bello que hacer, es algo muy malo. Y de hecho tú vas a la iglesia y eres un hipócrita. ¿Por qué ella no puede creer en Dios si quiere creer en Dios a pesar de que es algo tonto en cuanto venga esto? Pero no tienes que humillarla de esa manera hasta que llore. Así que hace un buen católico cuando necesita, bueno, cuando siente que ha hecho algo malo, bueno, quiere sacárselo de su vida. Así que la única manera que puede hacer esto y que ha sido formado para hacerlo, va al sacerdote y confiesa. Así que cuando mi hora de mediodía vino, bueno, dije, bueno, voy a ir a la iglesia católica y voy a quitarme eso de mi conciencia y voy a la casa. Y después el problema será resuelto y seré perdonado y estaré bien otra vez. Así que voy a la iglesia católica, pero el sacerdote no estaba ahí. Así que la iglesia estaba cerrada. Sí, bueno, la iglesia nunca está cerrada, pero él no estaba ahí. Así que pregunté a una de las monjas, ¿dónde está? Y ella me dijo, bueno, se ha ido de compras, pero tendría que regresar dentro de un rato. Así que yo fui y me senté en la iglesia y esperé por él. Y bueno, ya lo conocía de esas fechas y así que estoy sentado en esa iglesia y estoy pensando sobre todos esos asuntos y estoy pensando sobre mi vida, estoy pensando sobre los rituales y estoy pensando sobre la religión y sobre la cuestión de la evolución y sobre esa cuestión y todas esas cosas se ingresan en mi mente y veo esa pequeña luz roja y es la hostia consagrada. Eso significa que está ahí y así que pensé, bueno, Dios está ahí, así que hablaré con Dios. Por mí, mientras aquí estoy hablando con Dios, así como lo hacen los católicos. Usted se pueden ver, se arrodillan enfrente de las estatuas y oran y hacen esto y esto y lo otro. Y así que estoy hablando de esto y se me ocurrió de repente que ese es un cadáver, porque es el Corpus Christi. No es el Dios vivo. ¿Y por qué yo estoy hablando a una hostia consagrada cuando de hecho es un cadáver? Pero es un misterio, Dios está aún ahí, es un misterio porque eso es un cadáver, así piensan los católicos. Bueno, así que yo pensé, bueno, ¿por qué no tengo este sentimiento de que soy satisfecho a nivel religioso? ¿Y por qué no puedo tener una conversación contigo, Dios? Así que estabas hablando a esta cajita y al mismo tiempo estabas pensando, no es Dios. Sí, está muerto y hay Dios ahí. Bueno, aparte del Corpus Christi, yo sé que Dios está ahí, pero ahí en esa caja está muerto y la manera por la cual yo comunico con él, con Dios, es por medio de ritual. Así que yo voy a la iglesia, la campana suena, yo me arrodillo y el sacerdote dice, paz sea con ustedes, y yo digo, la paz sea con usted también. Así que es todo un ritual. Y después uno dice 10 Ave Marías y un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Padre Nuestro, y después se pasa por las cuentas de las artes del Rosario, pero no hay comunicación. Y yo estoy pensando conmigo mismo, Dios, si yo fuera a ti, esto no satisfacería, sería miserable, porque eso es un ritual y no hay comunicación. Aló, ¿estás ahí? ¿Qué está ocurriendo? Así, eso estoy pensando. Así que había ese deseo de comunicar, de hablar con Dios personalmente. Sí, yo quería una comunicación personal, pero no la tenía, yo tenía solo un ritual. Ok, así que estás mirando a esta cajita y hay ahí la luz roja. Y después estás pensando que ahí tendría que estar Dios, pero tienes este deseo interior de hablar con Él. Sí, así que decido por mí mismo, yo no puedo vivir con esto. Al mismo tiempo estoy también irritado porque el sacerdote católico no está llegando y mi tiempo está pasando porque yo tengo que regresar a la universidad. Así que pienso, bueno, estoy viviendo aquí en un ritual y a lo mejor esto no es lo que yo quiero. Y lo que hago, y dije, bueno, que casi hice un error, pero no es un error, es la cosa más importante que yo hice en mi vida. Yo dije, ok, Dios, si tú existes, revélate a mí. Y ahora yo voy a interrumpir con la religión porque yo creo que no hay contacto aquí.
y voy a darle una pausa y voy a regresar a mi vida antigua, pero si tú existes, revélate a mí. Así que en ese momento decidiste dentro de ti, ya no puedo, digamos, funcionar con todo este ritualismo, yo quiero un contacto personal con Dios. Sí, y si Él no existe, no vale la pena. Sí, no vale la pena para mí. Así que no habías podido encontrar a Dios dentro de los rituales, necesitabas un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Sí. ¿Y qué ocurrió después? Bueno, así que regresé a la casa porque él no vino, el sacerdote, digamos. Así que regresé a la casa y comí o hice lo que tenía que hacer. Y necesitaba un documento para la universidad y no tenía mucho tiempo a causa del hecho que había ido a la iglesia. Así que abrí ese cajón. Un año antes había puesto ese panfleto ahí. Después había pasado un año. Así que ese banista que te había reparado, bueno, ha hecho toda la cocina nueva, básicamente te había dado ese panfleto y tú estás hablando de eso. Sí, y así que le pregunté a mi esposa, ¿dónde se encuentra esto, el otro, ese documento? Es en ese cajón. Así que ella sabe dónde ponen las cosas, ¿eh? Sí, así que abrí el cajón para encontrar lo que estaba buscando y me olvidé de lo que estaba buscando. Pero bueno, mientras estaba buscando, encontré este panfleto. Y me acordé que ese hombre, ese banista, me lo había dado. Todo eso ocurre literalmente el mismo día. 1 hora después de que tú habías orado. Menos de 1 hora. Y así que estoy abriendo ese documento, este panfleto, y dice, la Iglesia Católica Romana ha cambiado los mandamientos de Dios. Así, directo. Es todo lo que el panfleto decía. Tenía 3 columnas con los mandamientos. El catecismo, la Biblia y la versión luterana del catecismo. Y los 2 grupos de mandamientos habían sido cambiados, los de los luteranos y los de los católicos. Y yo pensé, esto es raro. Y después tenía un par de versículos bíblicos y era todo lo que había en el panfleto. Y así que le dije a mi esposa, ¿tenemos una Biblia acá en la casa? Y ella dijo, no, yo no creo que tenemos una Biblia. Los católicos no necesitan Biblias, solamente ritual y catecismo. Pero tenía los libros del catecismo de mis hijos, así que tomé uno de esos libros y lo abrí y controlé y sí, el panfleto y el libro de catecismo estaban en armonía. El segundo mandamiento se había eliminado, el 10º se había dividido en 2 y el sábado había sido cambiado en el domingo. Así que encontraste que el catecismo católico estaba en acuerdo con lo que el pequeño panfleto estaba diciendo que la Iglesia Católica había hecho. Correcto, y yo necesitaba una Biblia, así que me acordé que una anciana me había dado una caja de sus posesiones, pero no los podía usar porque eran simplemente periódicos y cosas así. Y bueno, yo pensé, bueno, una señora anciana seguramente habrá tenido una Biblia, así que a lo mejor hay una Biblia en esa caja. Así que corrí y abrí esa caja y busqué todo lo que había ahí, sus cosas viejas, y ahí había una Biblia vieja alemana. Así que comparé lo que decía el panfleto estaba en lo correcto. Y lo hice ver a mi esposa y dije, mira lo que está ocurriendo acá. Y no sé qué vamos a hacer. Bueno, yo dije, este señor, ese carpintero no lo dio. Así que lo llamé. Y le dije, he leído su panfleto y quiero hablar con usted. ¿Qué está pasando acá? Y él dijo, bueno, está bien, yo lo voy a visitar. Así que esa noche él vino a visitarnos y empezamos a hablar. Y estudiamos todo el libro de Daniel. En una noche, todo. Así que él empezó a compartir todo esto. Hicimos todo, ¿verdad? Todo el libro de Daniel. Profecía. Así que los 3 de ustedes estaban ahí. Sí. Y después dije, bueno, eso es interesante. Y la próxima noche vino otra vez y estudiamos todo el libro de Apocalipsis. En 2 noches. Preguntando todo. Preguntando todo. Y yo dije, wow, eso es increíble. Y después una cosa condujo a otra y vino un par de veces más y hablamos sobre el sábado y todo eso. Y yo dije, no, momento, esto no tiene sentido. En 6 días se hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Yo soy un evolucionista. Y él dice, no, pero la evolución está mal. Y él es un carpintero y yo soy un científico y yo lo destruí así como destruí a esa joven en la clase. Y dijo, no, yo le voy a traer libros, así que me trajo una pila de libros, y así que estudié los libros y se los regresé a él y dije, no, basura, esto no me interesa. Así que eventualmente él me dijo, ¿sabe qué? Yo no tengo un problema con la evolución, usted tiene un problema con la evolución, es su problema, resuélvalo usted. Así que, y por mientras, yo quería ser justo en cuanto al estudio del pequeño cuerno.
Así que la responsabilidad estaba contigo. Así que estabas estudiando profecía, pero al mismo tiempo estabas luchando con esos asuntos de la evolución en frente del creacionismo. Sí, y tenía este problema doble, digamos. Así que regresé a la universidad y fui al departamento de teología y fui a la biblioteca de ellos y tenía un amigo con el cual yo jugaba squash. Así que ahora estás hablando dentro de tu búsqueda de profecía, regresaste a la universidad. Así que contacté a este teólogo y hablé con él y le dije, y me dijo, sí, todos los libros están ahí, puedes ver y comprobar lo que quieras. Así que fui ahí a comprobar y controlar la profecía de la historia y no había falla, la profecía era perfecta. Así que estabas ahora comprobando la historia de la iglesia, que este hombre, este ebanista, te había dicho que la profecía se había cumplido y viste que sí, la historia y la profecía estaban en acuerdo. Sí, eran en paralelo, así que no había falla, así que traté de salirme de ese problema, de ver si había un error, si había algo raro, nada. Y después pensé, bueno, esa es solamente la opinión de un hombre. Pero obviamente la historia la comprobaba, así que yo decidí, bueno, mejor llamo al sacerdote católico y darle a él una posibilidad. Así que llamé al sacerdote católico y él vino a nuestra casa. Y así que le hice ver con el libro de Daniel. Y él me miró como si me hubiese dado un golpe en la cabeza. Incrédulo. Y después me dijo, ¿sabes qué? Yo no estoy metido en las escrituras. Y yo le dije, ¿perdón? ¿Tú eres un sacerdote y no estás metido en las escrituras? Y él dijo, no, nosotros tenemos especialistas para las escrituras, ¿quieres que te envíe uno? Pero por ese momento dije, no, si alguien está predicando a Dios y no está metido en las escrituras, hay algo que está mal ahí. Así que tú pensabas que, bueno, la palabra de Dios y el predicador tienen que estar juntos. Sí, pero obviamente a causa de esta profecía que era tan pronunciada y después todo este asunto del anticristo y todo esto, y así que le pregunté, ¿por qué han cambiado los mandamientos? ¿Por qué la iglesia ha cambiado los mandamientos? ¿Por qué son diferentes de la Biblia? Y él dijo, yo no sé, si el Papa lo hizo, bueno, está bien para mí, y está bien. Y después pensé, bueno, ok, he hablado ahora con los católicos, pero ahora voy a los metodistas, por ejemplo, o alguien. Así que encontré un pastor metodista y lo invité a mi casa y él vino con sus ancianos. ¿Te acuerdas de esta noche? Y ahí estábamos sentados y hablando a los metodistas y él le dije, por favor, dígame, ¿quién es el anticristo? Y él me dijo, bueno, eso es hace años, ¿eh? Y él me dijo, es Antioquio Epifanes, Antioquio Epifanio IV, el rey griego. Y así que yo tomo la Biblia y digo, sí, pero perdón, yo no entiendo lo que usted está diciendo. Y después estudié Daniel con él y dije, pero sale de la cuarta bestia, esa es de Roma. Ustedes están de acuerdo que está Roma. Y aquí está el pequeño cuerno y sale de Roma. Y ahora me está diciendo que es un rey griego. Pero por favor, explíquenme cómo puede ser un rey griego si sale de Roma. Oh, y después empezó a ir de un lado y a otro lado. Se sentía muy incómodo. Yo no era agresivo. Yo simplemente estaba tratando de encontrar una solución. Así que tenías una pregunta y... necesitaba una respuesta. No iba a ingresar a algo de manera ciega y ponerme en ridículo. Así que hay el mundo protestante, explíquense. Y lo que hace, se para de la silla y va a su anciano más joven y le cierra los oídos, así. Y le dice, no tienen que escuchar esto, usted los está confundiendo. Y yo le dije, pero perdón, yo no los estoy confundiendo, yo estoy preguntando una pregunta, ¿por qué creen que eso sí no es bíblico? Y él dice, no, usted los va a confundir. Y agarra a este hombre y los saca de mi casa. Así que todos se van. Así que esa fue una gran crisis para nosotros. Así que aquí tenías a la historia de la iglesia y la profecía y estabas viendo que la profecía estaba averiguando toda la historia, pero no encontrabas un acuerdo entre los católicos o los protestantes. No, el mundo protestante no estaba de acuerdo con lo que la profecía decía y así que ese era un problema. Y después yo tenía ese problema muy grave con la evolución. Y así que voy al trabajo un día y la secretaria... así de repente, nadie sabía exactamente lo que estaba pasando en mi cabeza, pero así de repente me da un documento así de grande y me dice, yo quiero que tú leas esto. Y así que tomo esto en mi oficina y empiezo a leerlo y veo, sobre el sábado. Y yo pienso, bueno, yo no tengo tiempo para el sábado, así que estoy con el problema de la evolución. Así que regreso a la casa y le doy a mi esposa ese documento. Sí, bueno, ese es el problema de ella. Ahora él te puede contar.
Así que, ¿qué ocurrió? ¿Recibiste ese documento? Y él dijo, estúdialo tú. Yo no tengo tiempo y después me cuentas lo que dice. Así que yo lo leí y a cada página el documento decía, este padre dijo esto y este otro padre dijo esto y este obispo, etcétera, etcétera. Y estaba lleno de citas de lo que los padres de iglesia habían dicho, pero no había ninguna referencia bíblica. De hecho, es un documento en contra del sábado. Así que este era un documento que había sido escrito en contra del sábado y tú lo estabas leyendo y estudiándolo. Sí, y mientras estaba leyendo eso, también estaba leyendo la Biblia. Y lo raro que ocurrió es que cada página que leía estaba bien clara y sobresaltaba. El sábado o los 10 mandamientos. Es como si se hubiese subrayado los textos y cada página que leía en la Biblia, y de repente allí leía sobre los 10 mandamientos y el sábado. Y mientras estudiaba el documento pensé, no tienen ni una prueba de la Biblia para comprobar que el sábado fue cambiado al domingo, a pesar de que ellos citan todo tipo de padres de iglesia. Y después cerré el documento y dije, yo creo que el sábado es correcto. Lo encuentro en la Biblia y el Señor me lo ha mostrado, en cada página que leía. Y no estoy exagerando, cada página que leía había algo sobre el sábado. Y en ese momento verdaderamente supe que era como si escamas se hubiesen caído de mis ojos. Sentí que esa era la verdad. Y cuando él regresó a la casa en la noche, yo le dije, este asunto del sábado es la verdad. Así que le dijiste eso. Sí. Así que el Señor realmente te convenció. Sí, estaba convencida. Mientras estabas comparando los documentos con las citas históricas y después los textos bíblicos, lo que la Biblia estaba diciendo, el Espíritu Santo utilizó eso para crear dentro de ti esa convicción interior. Sí, ya no necesitaba más pruebas. Yo no tenía una mente de investigador como mi esposo. El Señor me lo había mostrado durante ese estudio y yo lo acepté de inmediato. Pero yo no. Y bueno, para ti era un problema muy grave, ¿no? Porque ahora estás estudiando las profecías y ahora la evolución y ahora ella cree en el sábado. Y si cree en el sábado, cree en un creador, en un Dios que creó la tierra en 6 días y se reposó en el séptimo y lo bendijo. Y eso no me hacía sentido para mí, así que ahora me puso bajo muy fuerte presión. Así que regresé a la universidad y yo empecé otra vez. Yo dije, bueno, vamos a hacer esto otra vez. Dios, si tú existes y si hay algo que está mal con la evolución, es mejor que tú me lo hagas ver. Así que regresé a la biblioteca y agarré un montón de libros y un colega mío vino y dice, momento, hay una nueva edición de ese libro. Y aún está en las cajas selladas atrás en la biblioteca. Así que íbamos ahí atrás y abrimos la caja y agarramos esta nueva edición y me fui con los 2 libros a la oficina. Y por alguna razón leía la vieja, antigua edición y la nueva edición al mismo tiempo. Así que estás dando vuelta a las páginas de un libro al otro paralelo. Sí, estaba comparando las diferencias de la nueva con la antigua edición. Y quería saber, esa es antigua información y esta es nueva información. Obviamente hay más en este nuevo libro que en el antiguo, pero para mi sorpresa, la antigua versión decía que no hay fósil intermediario, no teníamos evidencia de fósiles intermediarios, pero el mismo capítulo en la nueva versión no había ninguna mención de ese problema. Simplemente le pasaba por encima con algo científicamente profundo, pero uno nunca se daría cuenta que había algo que estaba mal. Pero la antigua versión era más honesta que la nueva. Y hacían ver algunos de los puntos débiles del modelo evolucionario. Y ese era un libro de paleontología. Y así que yo pensé, bueno, hay algo que a lo mejor aquí se está encubriendo, pero exactamente lo que es, no tengo tiempo para estudiar esto porque estoy trabajando en la genética, estaba dando clases sobre genéticas en esos tiempos. Y así que revisé todo la genética y yo pensé, bueno, lo que voy a hacer ahora, voy a simplemente por mí mismo pensar a nivel genético cuáles son los problemas cuando uno sale de lo que es pura chanza y logra crear los sistemas genéticos que tenemos y todos los sistemas de control. Y hice una lista de unas 6 o 7 preguntas que eran muy difíciles de responder. Y después tuvimos una clase de discusión con los estudiantes de posgrados y todo el grupo de profesores estaba sentado también ahí. Y así que yo fui a esa clase y era el que presentaba y yo pensé, bueno, de hecho voy a plantear esas preguntas a la clase. Así que ese fue un paso muy arriesgado. Sí, así que era un paso muy atrevido. Así que aún era un evolucionista, no me malentiendan, pero como quiera había formulado esas preguntas que eran muy difíciles de entender. Desafiaban básicamente los principios fundamentales de la teoría. Sí, así
que estaban desafiando la base misma de la teoría de la evolución. Y después de todo, la evolución es por selección natural, pero uno tiene que seleccionar entre opciones que ya existen. Y cómo llegan a existir esas opciones, eso tiene que ser por chance. Y ahora, si la selección natural escoge el más fuerte y deja a un lado al que es menos fuerte, uno tiene que recibir menos y menos, pero nosotros tenemos más y más. Y después las preguntas genéticas, ¿cómo es que el sistema de control genético vino en existencia? Yo puedo entender los genes estructurales, pero los genes de control, especialmente cuando la criatura se convierte en ser multicelular, ¿qué es lo que provoca el desarrollo de esos patrones multigenéticos y cambios? Así que preguntas muy complicadas sobre la evolución, y así que empecé a ponerlas en la pantalla. Y había planteado unas 3 preguntas, la mitad, cuando una estudiante se levantó. Ahora una estudiante con honores, ahora esos son estudiantes de graduados, de posgrados. Una estudiante de posgrado se levanta en medio de tu conferencia. Sí, en el medio de mi conferencia de mi clase, y ella se levanta y dice: cuando yo ingresé a esta universidad, yo era una creyente en Dios, y yo confiaba en Dios, y yo era contenta. Y ahora ustedes me han quitado mi fe. Está hablando los profesores. Sí, está hablando la facultad. Y yo me convertí en un evolucionista, y ahora esa paz y ese gozo que yo tenía se ha ido. Ustedes me han robado de eso. Y ahora el Dr. Veit ha planteado estas preguntas, y yo me he dado cuenta que yo hubiese podido creer en Dios en vez de ustedes, y que ahora ya no creo que haya la evolución después de estas preguntas. ¡Wow! Y la facultad explotó. Y un profesor se levantó y me gritó. Y él estaba tan enojado que literalmente estaba echando espuma por la boca. Y yo miré a todo esto y vi esta rabia ciega. Y se me ocurrió en el pensamiento de repente que esto ya no es una cuestión de ciencia. Esta emoción que viene de una fuente totalmente diferente. Ese es un asunto religioso. Y es ahí donde, de hecho, mi investigación empezó. Así que empecé a pensar, bueno, hay algo que no encaja con la evolución, pero exactamente lo que es, no sé, eso va a tomar bastante investigación, pero ahora estoy ya en el camino de pensando, sí, hay algo que no encaja. Así que la reacción de algunos miembros de la facultad que fue tan negativa te hizo pensar, ups, hay algo con el modelo filosófico o religioso con la teoría y no necesariamente con la teoría. Sí, yo no había dicho mucho, muy importante. Todo lo que había hecho era poner en cuestión algunos de los principios básicos, y de repente era la oveja negra en la facultad. Antes era, bueno, la estrella naciente, el científico de carrera rápida y todos estos estudiantes graduados, publicaciones, y de repente era nada. ¿Por qué? Porque planteé algunas preguntas. Te pusieron como oveja negra. Correcto. Pero aún no estaba preparado de aceptar el sábado, porque hubiera tenido que creer que no había evolución, y no iba a creer o guardar un séptimo día y conmemorar 6 días de creación si no había creación. No tenía sentido. Pero ella estaba convencida, y eventualmente yo más y más me convencí también, pero no quería dar el cambio, el paso, y después tuve otra vez ese sueño a las 2 de la mañana. Y los mismos fenómenos ingresaron a nuestra casa. Así que tu hijo otra vez empezó a recibir esos estorbos y eran las 2 de la mañana. Sí, y así que pensé, bueno. Y el otro asunto interesante es que por mientras que estoy pasando por todos esos problemas, ahora ya habíamos tenido los estudios bíblicos, no solo sobre la profecía, pero sobre los estados de los muertos y todos estos asuntos. Y el teléfono sonó, y yo respondí al teléfono, y era el sacerdote católico exorcista. Así que el sacerdote que había venido a tu casa y ha hecho los rituales. Sí, y ahora, esto es después de un año, más de un año, y de repente este hombre me está llamando, y no había hablado con él por más de un año, y me dijo, te encuentras en problemas muy graves. Y yo dije, ¿qué está pasando? Y me dijo, tienes que regresar a la iglesia católica de inmediato. Y yo dije, ¿por qué? Porque tu padre está sufriendo tormento en el purgatorio a causa tuya. Y yo dije, muy bien, porque yo me di cuenta de que ya no existía purgatorio en la Biblia. Y lo que era más interesante para mí es como él alegaba saber. Y así que yo dije, ¿y cómo sabe usted?
Y él dijo, bueno, las monjas me dijeron. Y yo dije, ¿y cómo saben las monjas? Y él me dijo, los espíritus le dijeron. Y así que yo me di cuenta de que ellos estaban haciendo sesiones espiritísticas y el mundo de los espíritus los había informado que es por eso que él sabía de antemano lo que estaba pasando en mi casa. Así que aquí había un complot y yo me di cuenta que era un complot demónico para que yo estuviera atrapado desde el ateísmo en el ritual del catolicismo otra vez. Y cuando de hecho todo eso no era la verdad. Y así que cuando estudié el anticristo y todos estos asuntos y el acontecimiento donde mi hijo que estaba pasando por la misma experiencia me di cuenta que yo tenía que tomar una decisión. Así que eso te trajo a una decisión, es decir, pero durante ese tiempo yo entiendo también que ustedes estaban estudiando la Biblia de manera profunda, la estaban devorando. Sí, estudiamos toda la Biblia, ella y yo, y ella de hecho era más avanzada de mí. Porque mientras que yo estaba en la universidad, ella estaba estudiando, ¿correcto? Yo tenía otras cosas que hacer, pero así que ella aceptó el sábado antes de que yo aceptara el sábado. Las personas piensan que siempre fue al revés, pero no, ella estaba más avanzada que yo. Así que el Espíritu Santo los estaba convenciendo por medio de la verdad que estaban encontrando en la Biblia y ahora no podían encontrar las respuestas con los diferentes pastores de diferentes denominaciones cuando hablaban sobre profecía o cuando hablaban con la facultad. Así que el Espíritu Santo estaba conduciéndolos y verdaderamente respondiendo a la oración, dándoles la palabra. Él los estaba conduciendo al camino que había marcado. Correcto. Y después, por la primera vez, decidimos que iríamos a la iglesia. Y visitamos la iglesia adventista por la primera vez. Así que hicieron una decisión y dijeron, bueno, tu hijo aún tenía problemas. Sí, y después la iglesia, sin que nosotros supiéramos, estaba orando por nosotros. Así que tenían esta pequeña iglesia y los miembros adventistas del séptimo día estaban orando para tu familia. Sí, estaban orando por nosotros y se levantaban cada noche a las 2 de la mañana. Así que todo este trauma y desastre está ocurriendo otra vez y todas las emociones de tener que salir de la cama a las 2 de la mañana y el bebé llevarlo al hospital. Bueno, tenía que ir al hospital, ya no empeoraba tanto, lo podíamos estabilizar su temperatura en la casa, así que no empeoraba tanto como lo había hecho antes. Pero después se calmaba otra vez y nosotros estamos aún luchando con todos esos asuntos y una noche ocurrió otra vez y después supimos que uno de los miembros había decidido que bueno, el problema ya se había resuelto y que no tenía que levantarse a las 2 en la mañana para orar. Así que se estaban levantando a las 2 de la mañana y se estaban turnando para orar para ustedes sobre este asunto. Sí, pero nosotros no estamos tomando una decisión, así que ahora estamos siendo forzados en tomar una decisión. Así que estaban viendo cómo el Señor los estaba protegiendo mientras que los miembros estaban orando. Eso es lo que estás diciendo. Correcto. Y después empezamos a ir a la iglesia. Y ahora, dile lo que ocurrió ahí en la iglesia. Ok, así que visitaste la iglesia por la primera vez. Ok, el primer día que fuimos a la iglesia, él rehusó vestirse bien. Él dijo, voy a ser rebelde, no me gustan las iglesias. Así que se puso sus jeans y su camiseta y es así como uno va a la iglesia católica. Uno no se viste bien en mi país para ir a la iglesia católica. Y cuando llegamos, todos estaban tan bien vestidos y eran tan amables, simpáticos y calurosos, y nos sentimos un poco con vergüenza porque él estaba con sus jeans y su camiseta. Pero después de la reunión en la iglesia fuimos a la casa de este hermano y de su familia, a la casa de este ebanista y de su familia. Y ellos habían invitado a otras personas a comer con ellos, y todos ellos nos parecían totalmente raros, pues allí estábamos entre ellos. Y uno ve a estos buenos hermanitos y hermanitas. Y en ese entonces nosotros aún estábamos en el mundo. Y todo esto fue un choque cultural. Así que una diferencia enorme entre la vida que vivían ustedes y la vida que tenían ellos. Una diferencia enorme. Eran casi obsequiosos, como que no se atrevían a hablar en voz fuerte. Eran tan diferentes. Tuvimos un estudio de la Biblia con ellos y mientras ellos estaban hablando, nosotros aún estábamos luchando interiormente. Y creo que Satanás estaba verdaderamente luchando para mantenernos alejados de este grupo. Y ellos aún estaban hablando de comida y de comida vegetariana. Y eso nos irritó tanto
Y yo le dije a Walter, por favor, llévame a casa. Así que era demasiado para ti. Era simplemente demasiado, y él me llevó a la casa, pero dejamos a los niños allí con ellos, y estaban jugando con estas nuevas personas. Y nosotros regresamos a nuestra casa, y yo lloré por más o menos una hora. Oh, así que era demasiado para ti. Sí, era demasiado, un choque cultural, la diferencia entre lo que nosotros éramos y ellos. Nosotros teníamos un estilo de vida totalmente mundanal, teníamos fiestas y bebidas, y pues éramos personas comunes y El corrientes. vegetarianismo, eso era como comer paja. Así que este grupo de personas eran totalmente diferentes, las culturas eran verdaderamente... Tan diferentes, y después regresamos a recoger a nuestros hijos y empezamos a asistir regularmente. Y el sábado siguiente, él tuvo esta experiencia increíble. Cuéntales sobre tu experiencia de la pierna de Job. Oh, sí, sí, se me había olvidado, sí, sí. Así que ocurrió. Oh, sí, eso fue algo increíble. Nos invitaron a regresar a la iglesia otra vez el próximo sábado, pero yo había ido con mis jeans y me había sentido incómodo con toda esa gente en traje. Y así que yo los acompañé, pero dije, no, yo no voy a ir a la iglesia. Mi esposa, ella se fue a la iglesia con ellos y yo me quedé en la casa de ellos y yo cuidé de los hijos porque eran aún pequeñitos. Y así que ellos se encontraron en la iglesia y yo estaba en la casa ahí solo con los niños. Y después empecé a leer la Biblia y leía la Biblia y leía la Biblia y llegué a la historia de Job. Y estoy leyendo en el libro de Job y dice que Dios permitió al diablo que tocara a Job. Y no se le permitió que lo matara, pero sí se le permitió que lo tocara, digamos. Y después dice el texto que dice que Job tuvo llagas malignas. Y yo leí esto otra vez en la Biblia y cerré la Biblia y tiré la Biblia y dije, esto es ya se acabó. Esto es basura. Es imposible. Después, si uno recibe llagas o algo así, es que uno tiene una infección, es una infección de bacterias, estreptococo o algo así que ha ingresado en el cuerpo. No tiene uno llagas así porque el diablo lo toca a uno. Eso es absurdo. Y esto está en la Biblia y yo estoy tomando la Biblia en serio y leyendo profecía y todo esto y esta basura está aquí en la Biblia. Y así que yo pensé, ¿sabes qué? Yo creo que estamos demasiado estresados a nivel psicosomático y ahí están todos en la iglesia y dentro de un rato yo tengo que comer toda esa comida tonta, vegetariana y encontrarme con toda esta gente curiosa y rara. No, esto ya es, miren esta basura en la Biblia. Y yo tiré la Biblia y estaba enojado. Y había sido engañado otra vez. Y así que estoy caminando arriba y para abajo en el cuarto y después me asiento. Y mientras estoy sentado ahí, me estoy poniendo más y más incómodo y ellos no están regresando y siento un dolor. Y eventualmente ese dolor se vierte tan fuerte que no sé lo que ha ocurrido y el dolor está ahí en mi pierna, en esa posición, en la pierna de la derecha, así que no puedo hacer subir mis pantalones por abajo porque mis jeans eran muy estrechos abajo, así que la única manera era quitarme los pantalones para ver lo que había. ¿Qué me ha picado? Algo horrible. Y los niños están ahí, así que voy al cuarto de baño y voy a ver lo que hay. Y ahí hay una llaga, así de grande. Y es roja y hay agua que está saliendo. Y yo pensé, bueno, una araña me ha picado o algo, está ardiendo como fuego y no puedo soportar el dolor. Y estoy esperando para ellos que regresen a la casa y estoy en esa agonía y finalmente ellos llegan y le digo a mi esposa, vamos. Y así agarro a los niños, los pongo en el coche y vamos a la casa. Y llego a la casa y le digo, mira esto, ¿qué es esto? Es un bulto y es rojo y es raro, ¿verdad? Raro, bien raro y caliente. Así que alguna araña de Sudáfrica pensaron. Sí, eso es lo que pensamos. Pero era algo raro porque una picadura de araña deja un bultito y se pone rojo alrededor. Pero esta era una área grande y era toda roja y caliente y había líquido que salía. Así que tenías dolor, ¿eh? Así que yo tenía un dolor y estaba pensando, ¿sabes? Bueno, estaba leyendo el libro de Job y estoy burlando del libro de Job y ahora estoy aquí con esta cosa en mi pierna y ¿qué está pasando? Y bueno, y dijimos, bueno, vamos a orar, ¿verdad? Y así que oramos.
Y yo dije, ok, Dios, disculpa que yo tiré tu Biblia y que dije que eso es ridículo, pero si esto es de una fuente malvada, por favor, quítalo, por favor. Eso es lo que dijiste. Y boom, así, quitado, quitado. Y yo pensé, no, estoy loco, me estoy enloqueciendo. Pensaba de estar loco. Sí, tiene que ser psicosomático, tengo que estar en un estado emocional o algo, es una reacción nerviosa o lo que sea. Y ahora que se ha ido, y es típico, la mente científica que no puede vivir con algo paranormal, así que es todo ya. Y le dije a ella, nada más de religión, esto no nos hace bien mentalmente. Ya no vamos a ir a la iglesia, nada de Dios, nada de nada, nada Biblia, nada de Job, nada de llagas o lo que sea. Y la idea empieza a venir en mi mente otra vez que todo esto es ridículo. El diablo que te toca y boom, ahí hay una llaga. Y uno mira ahí abajo y boom, y una llaga. Y estoy realmente empezando a ingresar otra vez a esta fase de ridícula y boom, y ahí está otra vez. Así que ahí está la llaga. Sí, ahí está otra vez la llaga, instantáneamente. Y se quedó ahí por una semana y no se salía, no se quitaba. Hasta que yo me rendí porque no había nada a nivel médico y yo daba clases a los doctores, yo sabía lo de la medicina, así que no había nada, no existía. Así que yo dije, ok, está bien. Y no es solo yo, ella estaba ahí también y estaba en una agonía de dolor yo. Y finalmente decidí, está bien, yo acepto también la historia de Job. Pero él era siempre como Tomás, que nunca creía. Él siempre necesitaba pruebas, necesitaba saber verdaderamente, saber que los asuntos estaban así. Yo creo que Dios no hubiera hecho esto para todos, pero para él yo creo que Dios lo hizo, para que pudiera entender que todo esto venía de Dios, que la Biblia verdaderamente es la verdad. Así que eso era para preparar vuestras mentes para buscar aún más profundamente la palabra de Dios. Sí, y después empecé a estudiar las doctrinas otra vez más y las entendí, empezaron a hacer sentido lógico y me convertí en adventista del séptimo día y nos bautizamos los dos. Así que aquí estaban en esta universidad extremadamente evolucionista y ahora estaban pasando por todos estos asuntos y la investigación de la Biblia y ahora convirtiéndose en adventistas del séptimo día, bueno, aceptaban a la creación, es decir, aceptaban al sábado. ¿Y después qué ocurrió? Esto tiene que haber sido un conflicto enorme. Sí, a nuestros pobres hijos, pues claro, guardar el sábado, ellos estaban todos en deporte en ese día. Mi hijito era joven, pero era ya capitán del equipo de cricket y de repente el sábado y todo ya se acabó. Muy traumante para nuestros hijos. Y también a la universidad, bueno, yo me fui a mi jefe, bueno, al profesor ahí y dije, no estoy preparado de enseñar la evolución ya. Así que era la cabeza del departamento. Así que, y él dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer sobre esto? Y yo dije, yo no sé qué vamos a hacer, pero yo no lo quiero hacer difícil para ustedes, así que yo voy a resignar. Y él dijo, bueno, vamos a hablar sobre esto. Y después el rector me llamó. Y yo fui a la oficina del rector y él era el sustituto del rector porque el verdadero rector se encontraba a Oltremar, así que hablé con él y tuvimos una buena conversación y él me preguntó, ¿quién tiene la verdad? Una pregunta tan directa. Sí, directo, así. Así que yo no quería decir los adventistas del séptimo día o nada del tema, así que yo dije, bueno, yo creo que la Biblia, lo que dice la Biblia es verdadero, eso es. Y él dijo, no, yo no le pregunté esto. ¿Quién dice usted que tiene la verdad? Y yo dice, bueno, esto y el otro y el cristianismo y lo que sea. Y él dijo, no le pregunté eso. ¿Quién tiene la verdad? Y en mi mente yo escuché como el gallo cantar y dije, bueno, yo creo que los adventistas del séptimo día tienen la verdad. Y él dijo, ok, muchas gracias, le deseo lo mejor para su futuro y ahora que han resignado y todo y ya se acabó. Mi carrera universitaria se había acabado. Así que ya verdaderamente pensaste que tu carrera en la comunidad científica y publicar artículos y tener posiciones académicas y enseñar, todo eso se había acabado. Sí, se había acabado. Así que ha acabado. Sí, toda esa formación académica, todos esos años de estudiar, todos esos diplomas, todo se había acabado. Y ahora con toda la familia, unirse a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y ahora sin trabajo, ¿y qué pensaron después?
Sí, él es alemán y los alemanes son muy impulsivos de vez en cuando. Y lo primero que dijo fue, bien, vamos a vender nuestra casa y vamos a comprar una granja. Sí, ahora voy a ir en agricultura y voy a tener ganadería y soy un zoólogo y sé sobre la ganadería y voy a hacer inseminación artificial y vamos a tener lechería y vamos a hacer dinero así, vamos a sobrevivir. Así que 2 días después, no, un día después, él dio su dimisión del trabajo. Pusimos la casa en venta y en una semana se había vendido. Y bueno, en ese entonces aún no teníamos una relación con Dios, no conocíamos a Dios. Así que estaban aún investigando. No, conocíamos la verdad. Conocíamos la verdad, pero no sabíamos cómo orar. No sabíamos, pues no teníamos verdaderamente una conexión con Dios en ese entonces. Teníamos puramente un conocimiento académico de todo. Conocimiento de la verdad. Así que tuvieron que aprender sobre la teoría y a pesar de que habían tenido experiencias, pero no tenían esa conexión, esa relación con el Señor Jesús. Que uno le puede hablar como se habla a un amigo. Nosotros no teníamos eso. Así que el ebanista dijo, bueno, si ustedes se van a una granja, yo voy con ustedes y voy a vender mi negocio. Y vamos a empezar agricultura. Y nosotros dijimos, está bien, porque no estábamos seguros de tener una buena conexión con Dios. Y él oró y dijo que, sí, que Dios le había dicho que teníamos que salir juntos y empezar esta granja. Y eso es lo que ocurrió. Compramos la granja juntos. ¿Así que eso era ahí cerca o tuvieron que mudarse? No. Esto quedaba como a unas 2 horas y media de viaje con el coche. Y ella se mudó antes que yo porque yo aún tenía que acabar mi ocupación a la universidad. Tenía que acabar el semestre, así que ella se fue a la granja y tiene que haberse visto raro porque ahí ella vivía en la granja con este señor y yo había vendido mi casa y así que yo tuve que mudarme en su casa donde su esposa estaba viviendo con sus hijos, así que tenía que verse raro. Pero él no estaba allí en la granja todo el tiempo y había momentos cuando yo tenía que trabajar sola en la granja. Me levantaba a las 4 de la mañana y ordeñaba las vacas en el pequeño establo. La lluvia me caía encima y tenía que levantar estos bidones gigantes de leche y llevarlos. Bueno, esa es otra historia. Los llevaba a un vecino para que los pusiera en su tanque, porque nosotros no teníamos un tanque para la leche. Esa es una historia bastante interesante porque uno tiene que tener un tanque de leche que es refrigerado y los que recogen la leche le dan ese tanque a uno y después la leche se viene ahí y ellos la recogen y en teoría uno no puede ordeñar a vacas si uno no tiene ese tanque. Así que la lechería nos dijo que por mientras que estábamos esperando a nuestro tanque, nosotros podíamos llevar nuestra leche al vecino, al granjero, y él nos podía pagar la diferencia antes que llegara a nuestro tanque, y es lo que ella hacía cada mañana. Así que hay una madre sola cargándose con esos bidones. De hecho, uno tenía que sujetar las vacas porque eran vacas raras. No me conocían bien y yo las tenía que sujetar con un pie y después tratar de sujetar la máquina para ordeñarlas con el otro pie. Y esto me estresaba mucho y me sentía muy cansada. Y después, una noche, simplemente me acosté y me sentía muy cansada. Y dije, Señor, ¿por qué permites que me pase esto? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿No hay nadie que me pueda ayudar? Y me acosté y me dormí agotada. Y a la mañana siguiente me desperté y empecé a vestirme. Cuando saliendo de la neblina, vi a 2 figuras que se acercaban subiendo por la calle. Y ellos llegaron hasta la puerta y dijeron que estaban buscando trabajo, que habían trabajado en una granja con vacas de leche. Y yo dije, gracias, Señor. Y esa fue una respuesta a la oración. Y desde ese entonces en adelante, ellos se ocuparon de la granja y yo pude regresar con mi esposo a Somerset West, donde él aún estaba trabajando. Ahora, estábamos viajando, yendo y regresando de este lugar. Yo hacía esto entre la universidad y este lugar y está bastante lejos, 300 kilómetros.
Y cuando nos convertimos en adventistas del séptimo día, tuvimos un accidente y alguien destruyó nuestro segundo coche. Así que teníamos solamente un coche que nos quedaba y durante uno de esos viajes, en un fin de semana que yo iba para ayudarla, mientras que yo estaba tratando de acabar con la universidad, alguien no respetó una señal de alto y destruyó nuestro otro coche. Así que eso es bien traumático porque básicamente había renunciado a tu trabajo y porque ya pensabas que no había ya una carrera para ti ahí y mientras que estabas estudiando aún la Biblia y tratando de encontrar aún cosas, habías aceptado un montón de cosas y un montón de cambios en tu vida y ahora pierdes un carro y después pierdes un segundo coche mientras tú, Sónica, estabas en la granja toda sola y teniendo problemas con todos esos grandes pesos. Todo estaba yendo mal. Así que es como si el Señor estaba rompiendo un caparazón alrededor de ustedes y enseñándose en esta escuela del Señor. Sí, es una experiencia de desierto. Algunos de esos asuntos yo verdaderamente no los conocía, pero quiero saber cómo el Señor Jesús los sigue conduciendo en su experiencia. Sigan mirándonos en el próximo segmento.